Hola, esto es Real Video Política. Vamos a hablar sobre la última ofrenda del Templo Mayor de Tenochtitlán. La última, una de las últimas ofrendas. Ya hemos hablado del último campo de Tenochtitlán. Ahora hablaremos de la última ofrenda de Tenochtitlán. Es una ave de oro sobre cuchillos de pedernal, serpientes y espinas de maguey. Cuando Tenochtitlán se hizo poderosa, grande, rica, también sus ofrendas tenían que guardar la misma categoría. Y eso es lo que hicieron. Estas aves eran traídas de muy, muy lejos y eran adornadas para ser sacrificadas. Se les adornaba. Se hacía todo una parafernalia de estas aves, creyendo que así iban a imitar algún atributo divino. Sí, es así, era también una forma de mantener controladas a las personas mientras se hacían grandes banquetes caníbales en los templos, que eran enormes camales humanos. Se necesitaba algo para poder impresionar más, aparte de la tremenda carnicería que hacían en esos templos. Bueno, y esto era parte de ese circo de aspecto religioso, que es la última ofrenda del templo mayor de Tenochtitlan. Aquí está. Son gavilanes vestidos con ornamentos de turquesa, de oro. Están todos vinculados a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios patrono de la ciudad. Ese Huitzilopochtli. Es una pareja de gavilanes ataviados con ricos ornamentos de oro, turquesa, concha de piedra verde. Justo como se representaba ataviado a Huitzilopochtli, el señor de la guerra y dios del sol, representado muchas veces como el guerrero águila. Recordemos que aquí existían los guerreros águilas y los guerreros jaguares. Bueno, estos animalitos fueron depositados sobre una cama de cuchillos de pedernal, varas de madera, serpientes y espinas de maguey, presumiblemente ensangrentadas. Es la última ofrenda encontrada en el templo mayor de la vieja Tenochtitlán en el año, sí, sí no, perdón, es la ofrenda número 179. O sea, y van a seguir encontrándose más. Su excavación concluyó apenas hace unos meses. Algo muy, muy reciente. Recientemente han encontrado esto. Las patas de las aves están rodeadas de ajorcas de cascabeles de oro. En la cadera hallaron láminas trapezoidales hechas de oro. A la altura del pecho les cuelga un delicado collar de cuentas rosáceas de conchas y rocas metamórficas verdes. Tienen un pectoral anular de oro que las califica como deidades guerreras. Ambos gavilanes fueron objetos de una prolongada y complicada intervención en las que se les colocaron meditativamente, eh, sí, confecciones con las más ricas materias primas de la época. Sí. O sea, era de lo mejor esto. Oro, turquesa, lo mejor, y cuya elaboración requirió de una gran destreza técnica de parte de los sacerdotes mépsicas. En sus salas, los sacerdotes, ahí están los sacerdotes eh, del viejo imperio colocaron dos brazaletes de metal precioso, además de una rodela con una bandera en el individuo. Está. Eh, colocado en el sur y un cetro para el ave colocada en el norte. Ahí está el cetro para el ave colocado en el norte. Ahí está. Una bandera en el individuo colocado en el sur y el cetro para el que está colocado en el norte. Este es el que tiene el cetro, creo. Es el cetro. Este es el individuo que estaba en el norte. Las cabezas de los gavilanes fueron decoradas con ojos de concha y piedra verde, así como insignias propias de Huitzilopochtli. El ave meridional tenía sobre la frente el emblema del azulejo,
que es una especie nativa de Mesoamérica, ¿no? Sobre la frente. Un emblema de un azulejo, se llama la cotinga azulejo. Es una especie nativa de ahí. Le colocan ahí el emblema sobre su frente. ¿Lo puedes ver? Como una prolongación. Eso está hecho de turquesa. Ahí está, el emblema hecho de turquesa. Mientras que la septentrional, desprovista de cráneo, ostentaba una diminuta águila, una cuenta de piedra verde y un esbelto pico de colibrí, hecho de oro. La orientación de las aves no es una simple coincidencia. Cada espina de maguey, cada trozo de madera, cada lámina de oro tiene un significado religioso profundo para los habitantes de la capital del imperio azteca. El templo mayor celebraba a las dos máximas divinidades del estado México. Ahí está lo que queda del templo mayor. Pues, sí era grande, el sitio era bastante grande. Era un camal humano, pero bastante a producción casi industrial, enorme. Ahí está, y ahí puedes ver la ciudad, ¿no? La ciudad. Bueno, sucede que ahí alrededor de ese templo había canales de agua. Ellos no usaban mototaxis, usaban canoas para transportarse. Eso era un lago. Todo eso que está viendo ahí era antes un lago. Y hemos hablado del lago de México. Lo puedes encontrar en Facebook. Ahí tenemos el archivo, en nuestra página. Y también en las demás redes que vamos a mostrarles a continuación al terminar el video. Bueno, entonces había una adoración ahí a Huitzilopochtli, vinculado con la temporada de las secas, el solsticio de invierno, la vida y el cielo. Y el Tlaloc, asociado a la lluvia, el solsticio de verano, la muerte, la tierra y la noche. Ahí está. Al verano, ¿no? Ya. Porque el verano, para muchos que vivimos aquí en la costa, nos puede parecer raro, ¿no? Pero sabemos que el altiplano está en la parte alta, así que las estaciones son al revés que en la costa, ¿no? Entonces acá estamos en verano y hay lluvias, allá están en invierno y hay sequía. ¿Sí? Y como en la sierra están haciendo, y esto es sierra, ¿no? Es invierno, ¿no? Ahí está, y hay sequía, porque es sierra. Por eso Huitzilopochtli está asociado a lo seco y al invierno, porque es la parte de la sierra. Y cuando está seco, el lago que existía aquí antes decrece, decrece un poco más, decrece su nivel. Y cuando llega a Tlaloc, el río Tlaloc, el lago aumenta su nivel. Empieza el verano y hay más agua. Es algo así como el yin y el yang. Eso explica por qué la pirámide, ¿no? Porque la pirámide es doble. Lo que se ha excavado en esta zona está en el ámbito masculino y de la guerra. La pirámide es doble, puedes ver ahí los dos picos de la pirámide. Cada pico de esa pirámide es para un dios. Uno es para Huitzilopochtli y el otro es para Tlaloc. Son para cada uno de esos dioses. O sea, era una dualidad de estos dioses. Era una sociedad que tenía estos dioses para gobernar a través del templo mayor el reino. Bueno, según un códice que se llama el Códice de Aubin, es un códice en el cual se relata la historia de los mexicas desde que salen desde Aztlán, su tierra de origen legendaria, hasta que son conquistados por los españoles. Según eso, un relato en lengua náhuatl del siglo XVI, después de la prodigiosa aparición del águila sobre el nopal que señaló ante los mexicas el sitio de la fundación de México, Tenochtitlan, porque el águila aparece sobre el nopal, sobre esa plantita, esa tuna, algo así como una tuna, un cactus, ¿no? El águila aparece sobre la tuna, ¿no? ¿Por qué? Porque el águila es Huitzilopochtli, ¿no? Y Tlaloc es el nopal, la tuna. Entonces, sea, Huitzilopochtli logra vencer a este otro dios. Por eso el águila está encima de ese dios que representa el nopal, ¿no? El águila rapaz está encima de la plantita, ¿no? De la planta que significa el primer culto, ¿no? El primer culto es un culto de vegetales. El segundo culto es un culto de sangre. Es el culto que reemplaza al culto de los vegetales.
Y también lo vemos aquí en Perú, en Andurria está el culto de las rosas, los pétalos, los frutos, allí en las pirámides, en Huacho, pirámides, también el culto Atlante del cual habla Platón. Es el culto de pétalos, flores, frutas a los dioses. Es el culto. Ese es el nopal. El nopal es el culto antiguo. ¿No? El culto antiguo. Y aquí creo que las piedras están como un nopal. Las piedras negras que ves acá están formadas como si fuera un nopal. Así. Bueno, y aquí está el Huitzilopochtli, el águila, que es el culto de rapaz, la rapacidad, la caza, la cacería y la rapacidad. En otras palabras, comer carne humana, buscar humanos de las aldeas, cazarlos y comérselos. ¿No? Ese es Huitzilopochtli, o sea, cambian un culto por otro, ¿no? Por un culto más sanguinario. Eso significa el águila sobre el nopal. Bueno, entonces, por eso la pirámide es doble. Es la aparición del águila sobre nopal, es el sitio donde se va a fundar México, o sea, las bases, ¿no? Vas a fundar aquí la ciudad y va a ser en base a eso, al águila sobre nopal, que significa ya un modo de vida un poco como salvaje, pero o sea, vamos a crear un campo acá, ¿no? Eso es lo que está diciéndole el Dios cuando hace esa aparición, esa visión colectiva. Un sacerdote llamado Acholohua fue sumergido en la laguna. Al día siguiente, Acholohua volvió a aparecer y contó lo siguiente. Ojo, contó lo siguiente. Aquí es el códice. Este es el códice. Contó lo siguiente. Fui a ver a Tlaloc porque me llamó y dijo, ha llegado mi hijo Huitzilopochtli, pues aquí será su casa, pues él la dedicará, dado que aquí viviremos unidos sobre la tierra. ¿No? Ahí está, Tlaloc. Es algo así como Júpiter y Cronos, ¿no? Huitzilopochtli es el hijo y es el que al final tiene el control total, ¿no? Desplaza a su padre a otro nivel, a un segundo nivel, ¿no? Algo así pasó acá. Entonces, Tlaloc es el que da la orden, el más anciano, el dios más anciano es el que le da la orden, ese sacerdote, ¿no? Aquí vas a hacer mi templo, ¿no? No es que la vara de Macocapas que se hunde, no, no, aquí es otra cosa, ¿no? El que se hunde es el sacerdote, se sumerge en las aguas y ahí obtiene la visión, ¿no? Una especie de sueño incubado. También eso se ve en el mundo antiguo mediterráneo, ¿no? De eso también hemos hablado, ¿no? Entonces, de esta manera, Tlaloc, una de las deidades más antiguas de Mesoamérica, recibió a su hijo Huitzilopochtli, dios joven de los mexicas recién llegados, y anunció que ambos compartirían el dominio sobre la nueva capital. Tlaloc actúa como deidad que otorga el valor, el mando, es decir, el poder, que es el más anciano, transmite el poder. Por lo anterior, el templo mayor de Tenochtitlán estaría compuesto por una gran pirámide doble, con dos capillas en su cúspide. Ahí está, la gran pirámide doble con dos capillas en su cúspide. Una del lado sur, dedicada a Huitzilopochtli, y otra del lado norte, dedicada a Tlaloc. Este patrón binario no estaba perfectamente balanceado. Existía una clara preeminencia de Huitzilopochtli, como te acabo de decir, también conocido como el colibrí zurdo. Él tenía prominencia sobre su padre, Tlaloc, el dios del agua, de la fecundación de la tierra, que residía en las más altas montañas donde se formaban las nubes. Esas eran las montañas donde se formaban las nubes y de las cuales venían los torrentes que alimentaban el lago. Bueno, las ofrendas y algunas otras de gran importancia, como la de un lobo de 8 meses enterrado con piezas de oro, o la hembra jaguar vestida de guerrera con con estos, con estas estrellas de mar moteadas como jaguar, de cual también hemos hablado aquí, ¿no? Esto Esto con un atlal de madera en una de sus garras, o sea, el atlal es una especie de lanza que le da más propulsión ¿no? Una especie de plataforma que le da más propulsión a un proyectil, a una lanza, ¿verdad? ¿No? Es el atlal. La hembra le habían puesto un atlal, como si fuera una guerrera, ¿no? La hembra jaguar. Esto se localiza en un centro geométrico de la gigante plataforma circular de 16 metros de diámetro y más de 2 metros de altura, conocido como el Cuauhcicalco, del cual también hemos hablado aquí.
El edificio circular está decorado con una serie de cabezas de serpientes empotradas y pertenece a la época del gobierno de Moctezuma I, que es del año 1440 al año 1469. Era como un templete, un templo pequeño, ¿no? Una plataforma en la que el sacerdote podía ver a todos los fieles. Una multitud se congregaba alrededor de las autoridades religiosas para ver la ceremonia y huele a copal. Copal es una planta aromática, con la cual se daban ofrendas a los dioses. Las primeras ofrendas se hacían en base a copal. Después los dioses pidieron sangre. O sea, las entidades se dieron cuenta de que ya estaban sumisos, los humanos, y les pidieron algo más. ¿Recuerdas el sacrificio de Abraham, no? Que al final no fue sacrificio. No, su humano no fue. Entonces, las entidades ven su obediencia, su sumisión, y cuando notan eso, le piden algo más. Entonces, bueno, entonces aquí, en esa multitud, alrededor de las autoridades religiosas, la ceremonia o la copal, por un oído se escucha a las personas hablando en nahual, una invocación a Huitzilopochtli. Por la otra oreja escuchas la música ritual de los tambores. Estás viendo cómo están sacrificando estos animales, cómo diseñan las joyas a la medida de los animales, a las aves, al jaguar, al puma o al lobo mexicano. Todos son súper predadores, porque justamente los aztecas también eran súper predadores, pero de otros humanos. Entonces ellos adoraban a estos predadores. Por eso el águila está encima, no está abajo, está encima del copal, está encima del nopal, está encima de esa planta, ¿no? Está encima, ¿no? Creo que en otras versiones era matando una serpiente, ¿no? Creo que la serpiente no estaba, no, pero está encima del copal. La serpiente aparece recién en el escudo de México, pero el águila, ¿verdad? Está encima del copal, o sea, encima de la religión más sana, la religión más ingenua, más tranquila, la religión de adorar, de ofrendar vegetales, ¿no? El águila aparece ahí. ¿Por qué? Porque aquí colocan solamente predadores, porque los aztecas eran predadores. Comían carne humana y depredaban las aldeas vecinas para conseguir su carne humana. Puedes ver cómo los visten con materiales preciosos, el oro, la jadeíta, la concha, la turquesa, y cómo los entierran. Estos rituales solo pueden ser obra de un imperio. ¿Sí? Cuando el imperio crece, ahí es cuando aparecen estos rituales. Bueno, en esta estructura se realizaban ceremonias como la fiesta del Panquetzaltli, en honor a Huitzilopochtli. Así lo relata Bernardino de Sahagún. En llegado abajo, alzaba los papeles, como ofreciéndolos hacia las cuatro partes del mundo. Luego los ponía en un pilón que se llamaba Huatzicalco. Después descendía del templo mayor del lado de Huitzilopochtli otro sátrapa que traía un hachón de teas muy largo, que llamaban Xuixcoal. Tenía la cabeza y la cola como culebra y ponían en la boca unas plumas coloradas que parecía que le salían fuego por la boca. El ritual terminaba con la quema de los papeles y la serpiente hecha del mismo material, o sea, una serpiente de papel, ¿no? Así. Quemaban la serpiente que representaba el arma que utilizó Huitzilopochtli en su combate con Coatepec. Después de todo esto, se procedía al sacrificio de cautivos y esclavos en lo alto del templo para después comérselos. Las fuentes sugieren que el Coacicalco, o sea, ese tambor enorme que hemos ya visto aquí, como lugar de enterramientos de varios Tlatoanis mexicas, o sea, era la Aurea Pacis, ¿no? La Aurea Pacis Méxica, ¿no? Ya hemos hablado aquí de la Aurea Pacis romana. O sea, y aquí, este era el lugar de enterramiento, era el panteón de los emperadores mexicanos. Los emperadores se llamaban Tlatoanis, como Absayacal, Tizoc y Ahuitzol, que son los predecesores de Moctezuma Xocoyotzin. Los cronistas del siglo XVI cuentan que los restos de varios gobernantes
que eran incinerados al morir, se depositaron a los pies del templo mayor, junto a ofrendas de enorme valor como estas que estamos viendo. Los objetos y animales que adornan las ofrendas no eran fáciles de conseguir, eran muy codiciados y eran muy especiales. Viajaron los mexicas, viajaron a pie cientos de kilómetros, 300 y 400 kilómetros desde las costas en las que se encontraban algunos de los animales marinos encontrados en el Templo Mayor, hasta el altiplano mexicano, para poder utilizarlos en rituales sacerdotales en una época donde el imperio mexica estaba casi en su máximo apogeo. Además de las aves, tenemos elementos marinos que vienen tanto de la costa del Pacífico como del Atlántico. Transportar todos estos animales, posiblemente muchos de ellos vivos, y después traerlos aquí, a la ciudad de Tenochtitlán, actual México, alimentarlos, cuidarlos, prepararlos para las ceremonias, debió ser pues una tarea bastante titánica. El caso particular de Tenochtitlán, en este caso, el oro recuperado es notoriamente escaso. El peso total de los artefactos de oro descubiertos en la zona asciende a poco más de 500 gramos. Ojo, 500 gramos. Es una cifra minúscula en comparación con lo descubierto en sitios de Centro y Sudamérica. Solamente 500 gramos, ahí no hay mucho. En comparación con lo que se ha descubierto aquí en Perú, pues en Sudamérica, en Centroamérica, pues esto no es nada. No es tan suntuoso, ¿no? Claro, es bastante bien trabajado, ¿no? Bastante bien trabajado, pero no tiene esa suntuosidad, ¿no? No hay tanto peso, no hay tanto peso, ¿no? No tiene esa prodigalidad que hay en otros sitios, ¿no? O sea, en total, 500 gramos nada más asciende. El oro recuperado en Tenochtitlán es 500 gramos. O sea, medio kilo. Medio kilo de oro han encontrado en todas esas ofrendas. Estos números pues son insignificantes, ¿no? En comparación con las decenas de miles de artefactos de piedras verdes, copal, obsidiana, pedernal y cobre que se han enterrado en el Templo Mayor. O sea, más hay de esos materiales que oro. Más hay en esos materiales que el mismo oro. El oro es muy escaso ahí. ¿Vieron los mexicas al águila parada sobre el hotel? Bueno, sucede que el mito y la realidad se entretejen. La gramática mitológica de los tiempos de la cosmogonía azteca conjuga pasado, presente y futuro. Aztlán es el origen y comienzo de un recorrido iniciático que conduciría a los migrantes aztecas, que después se llamarían mexicas, ¿no? Aztecas porque vienen de Aztlán, ¿no? Después se llamarían mexicas una vez que están en el lago, ¿no? Los conduciría a Tenochtitlán, lugar de su asentamiento definitivo. En fin, el fin justifica el medio. La peregrinación consistiría en seguir al sol, representado por Huitzilopochtli, hasta el lugar de predilección que el dios había escogido para su asentamiento definitivo, o sea, México, Tenochtitlán. El ave representa al sol, pues al igual que el astro, es el ave el que vuela más alto. El hecho de estar parada sobre el tunal, sobre la tuna, el copal, el nopal, ¿no? La tuna, se vincula con el corazón de Copil. Sí, sí. Es este dios que te decía. Se llama Copil. Copil es el sobrino de Huitzilopochtli, que es vencido por este Huitzilopochtli. Huitzilopochtli vence a Copil, a su sobrino Copil. Y su corazón es arrojado en medio del lago, de donde nacerá el nopal. Ahí está, nace el nopal. O sea, el nopal. Por lo que tiene estrecha relación con la guerra, el sacrificio y el triunfo de la divinidad mitológica, ¿no? O sea, este sobrino Copil, que es el copal, representa el antiguo culto, y Huitzilopochtli representa el nuevo culto de sangre y carne humana. La imagen prevaleció a lo largo del tiempo para convertirse finalmente en el símbolo de una nación, ¿no? Que creo que en el escudo mexicano parece la serpiente, ¿no? Pero en el texto originario no está la serpiente, ¿no? Está la serpiente, está el otro, porque estamos hablando de dos cultos, el culto atlante, ¿no? Y el culto ya de la sangre, cuando las entidades ya piden más, las entidades. Pues ese es el culto. Así podemos entender cómo funcionan esas estructuras antiguas, cómo lo veían, cómo veían su religión.
y cómo trataron de darle forma al enorme cabal humano que eran los templos aztecas. ¿Cómo le daban forma, no? Bueno, esto ha sido Real Biopolítica. Acá tienes las redes de Real Biopolítica. Tenemos PayPal, todo eso. Las redes acá abajo en la descripción. Así que suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.